ahora quiero compartir una palabra, vamos a llamarlo de ánimo, ¿no? Yo voy a hablar de humildad. Y voy a hablar de un aspecto de humildad que nos va a dar fortaleza, creo yo. Y eso es la idea, ¿no? A veces la humildad es muy engañosa en ese sentido que llamamos muchas cosas humildad que no es humildad. Hay muchos aspectos de la humildad que es realmente falsa, ¿entiendes? Se usa la palabra porque es una palabra, vamos a llamarlo muy religiosa, algo que nos gusta hablar en el contexto de la iglesia cristiana. Hay que ser humildes, pero muchas veces no acertamos en el sentido de lo que es humildad, y cuando no acertamos con la realidad de lo que es humildad, no produce el fruto que debe producir la humildad. Y hay algo que puede producir la humildad que es fortaleza. Fortaleza en la hora de avanzar y también enfrentarse a las cosas de esta vida, ¿no? A veces cuando tú te sientes inseguro o lo que sea, o a lo mejor dices, no, hombre, yo no puedo, yo no debo, ¿quién soy yo? Al final puede sonar humilde, pero no es humildad, ¿entiendes? Cuando uno habla en español, en muchos idiomas, a veces se puede decir como, mi coche es un coche humilde. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es horrible? ¿Qué es un coche? Vamos a llamarlo, no es nada para realmente sacar ahí, no es para ligar realmente, ¿no? Si tiene 18 años, ¿no? Y entonces a veces se usa la humildad incorrectamente, porque al final la humildad se basa en que tu ego no sea lo determinante en tus acciones y tus pensamientos en ese sentido. Y la humildad en nuestra relación con Dios y en lo que nosotros hacemos es que la voluntad de Dios o lo que Él piensa sea más importante de lo que es tu voluntad o tu pensamiento. Cuando tú cedes tu voluntad a la voluntad de Dios, cuando tú cedes tu pensamiento al pensamiento de Dios, es lo que es una parte de la esencia de humildad en nuestro contexto. Yo puedo pensar muchas cosas, de muchas cosas, también puedo pensar muchas cosas de mí. Y ahí viene la falsa humildad, porque nosotros pensamos que es ser humilde, pensar poco de nosotros, pero es una gran mentira, porque Dios no piensa poco de nosotros. Y al final lo que aparenta humilde no es humilde. Porque si tú cedes tu pensamiento de ti a lo que Dios piensa de ti, es realmente humildad verdadera. Y realmente basar lo que hacemos en lo que Dios piensa de nosotros trae fortaleza. Y siempre, tanto tú y yo, podemos tener una guerra en nuestras emociones, en nuestra mente, en diferentes etapas de nuestra vida. Por lo menos yo, y tú no, pero yo sí, a veces puede haber esta batalla en diferentes cosas. No siempre nos sentimos muy, vamos a llamarlo, exitosos en lo que hacemos, ministrando o diferentes cosas. Por lo menos Juanito no, pero vosotros nunca, no sabéis de qué estoy hablando, pero que esto sea una autoterapia, ¿no? Para mí, ¿no? Un grupo de terapia, ¿no? La oración que Pablo hace, que es muy interesante, en Efesios 1, primera Efesios, en Efesios 1, que es la que él continuamente ora por todas las iglesias. Es muy interesante, no es para nada novedad para vosotros, pero solamente leyéndolo, vamos a leer, del 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis
¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme la eficacia de la fuerza de su poder? Y paro ahí. Pero solamente quiero resaltar algo aquí. Aquí cuando Pablo ora para que Dios nos dé un espíritu de revelación y sabiduría, es para que nosotros vemos lo que Dios ve. Y esto es muy importante, pero no solamente dónde voy a ir mañana, sino qué es lo que Dios ve en cuanto a mí. ¿Entiendes? A mí hay dos ejemplos súper interesantes que conocemos muy bien. Uno es cuando el ángel del Señor visita a Gedeón, y el ángel del Señor sé que es sueco porque se hace el sueco. En cada vez que Gedeón empieza a buscar su excusa, el ángel del Señor afirma lo que va a pasar en su vida, lo que él va a hacer. Él está llamado para librar a Israel. Tú has sido llamado para hacer. Y él empieza con diferentes excusas de su situación real, pero el ángel Señor afirma. Lo mismo pasa paralelamente si piensas en la manera que Jesús trataba a Pedro. ¿Entiendes? Simón, que era inestable, sí, le llaman, tú eres roca, tú eres estable. Y nunca se rindió con Pedro, ¿entiendes? Tú eres estable. Pedro metió la pata de vez en cuando, no siempre se sentía como el gran discípulo. A veces no se sentía bien, pero al final él dijo, mira, tú eres el que vas a presentar a las ovejas. Yo no cambio nada lo que yo he pensado sobre ti. Yo no me rindo contigo. O sea que humildad se basa en doblegar tu voluntad, doblegar tu pensamiento al pensamiento de Dios y su pensamiento, y ahora en este contexto sobre quien tú eres y lo que Él quiere hacer por medio de ti. Y eso es ser humilde. Y ser humilde trae fortaleza. Me someto a lo que Dios dice a mí, ¿entiendes? O a la palabra de Dios, ¿entiendes? Muchas veces cuando hablamos de sometimiento o sumisión, muchas veces pensamos en organización, ¿entiendes? O en liderazgo de la iglesia o lo que sea, pero hay una sumisión que es mucho más eficaz y más importante, y es la sumisión a la palabra de Dios, ¿no? ¿Entiendes? A la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Yo acepto lo que tú dices sobre lo que yo pienso, sobre mí y lo que tú quieres hacer por medio de mí. Muchas veces yo no lo veo, pero tú sí lo ves. Y entonces, claro, hay una humildad aquí que a veces aparenta no humildad, pero sí es humildad de verdad. Pablo vemos muchas veces cuando se presenta como que hay una afirmación en quién él es. Dios me ha llamado, es que hay una afirmación, ¿entiendes? De que él, en su identidad, de que él ha sido llamado para hacer algo, y todos sabemos que no es por, entiéndeme bien, de chulería, sino él mismo a veces está abierto, a veces hago lo que no quiero lo que no hago, y él no en sus propios ojos se ve como Superman, pero sí tiene una identidad de que sí, Dios me ha llamado y Dios va a hacer, yo quiero que pase lo que Dios quiere para mi vida, pero por eso yo tengo que someter mi pensamiento a su pensamiento sobre mí y que lo que yo voy a hacer. Yo voy a confesar mis pecados aquí, ¿vale? Si hay algo que me pone muy nervioso y me afecta mucho, es ver el pueblo de Dios siempre con mala conciencia. Porque un pueblo que siempre tiene mala conciencia no es un pueblo con fortaleza. ¿Entiendes? Y están todos siempre con mala conciencia. Y entonces claro, es como que lo que Jesús hizo en la cruz no existe, no está el poder de lo que Él hizo, ¿no? No somos justificados por lo que Él hizo. Lo que puso nervioso al sistema religioso era cuando Pablo dijo, tengo buena conciencia. Es como,
Es que era algo que era increíble, ¿no? Pero tiene que ver con su humildad verdadera. Yo soy justificado por Dios. No es por lo que yo siento. Yo someto, ¿entiendes? Vale, yo me siento fracasado, pero al final soy justificado por Dios. Y ahí viene una porción de humildad que necesitamos para que esa fortaleza está en nosotros. Porque si no, al final vamos a transmitir algo que no viene del cielo. ¿Entiendes? Hay un amigo que posteó hace mucho tiempo, es un ministerio y no sé, pero posteó algo, mírate en el espejo, dime qué ves. Y un poco, él se refería un poco en algo que salió en Jeremías, no soy un gusano, no merezco. Y claro, yo entiendo un poco de dónde viene, pero no estoy de acuerdo porque no es lo que Dios quiere que tú veas cuando te ves en el espejo. Él quiere que tú veas la nueva criatura que eres en Cristo Jesús. Y que tú eres llamado, ¿entiendes? Él quiere que tú te veas como su hijo. Sí. No como el pecador que eras. Y a veces eso hay un conflicto y eso es humildad verdadera.